México atraviesa por la etapa más oscura de este sexenio, la etapa en la que se están cumpliendo todos los temores. El tipo de cambio a 20 pesos por dólar, innumerables advertencias internacionales de que se avecina una crisis económica por la reforma judicial del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, innumerables advertencias internacionales de que México se está convirtiendo en una nueva dictadura, un gobierno que lleva 6 años diciéndonos que es moralmente superior, pero que perdió toda autoridad moral al aliarse con una de las familias que ellos mismos consideraban ícono de la corrupción y la podredumbre política. Un pleito con Estados Unidos, a consecuencia de una reforma judicial aprobada como capricho del presidente, en los tiempos del presidente, con las prisas del presidente, al costo de haber sacado a los estudiantes a la calle a protestar y de tener un paro de trabajadores del Poder Judicial que hoy se extendió. Y para rematar, el panorama oscuro del fin del sexenio, la violencia. La violencia desatada en Culiacán, Sinaloa, cuna del cártel más famoso del país, que confirma el fracaso de la política de abrazos no balazos. Porque no hay ningún lugar de México donde el gobierno haya abrazado tanto a los delincuentes como en Sinaloa. Y a cambio de esos abrazos, lo que tiene la gente en Sinaloa son balazos. En Sinaloa y en el resto del país. López Obrador se va con una cifra de 200,000 asesinatos en su sexenio. Mucho más que Calderón, más que Peña Nieto, más que cualquier presidente en la historia. López Obrador ya se va, pero está dejando un país en llamas. Y parece que no le importa. Un país en llamas en lo económico, en lo político, en lo diplomático, en lo social, en la seguridad. Y el presidente sigue recurriendo a su vieja estrategia de negar la realidad, decir que todo es una exageración de los medios de comunicación y pedir de favor a los delincuentes que se porten bien. Estamos presenciando el triste espectáculo de un Estado que claudica mientras México vive la etapa más oscura del sexenio. Sí, sí tiene arreglo. ¿Cómo? Pues con presencia, y también ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad. Es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país. Y hasta antes de eso, porque esto se desajusta a partir de la detención o del secuestro del señor Zambada, él mismo incluso en su carta recomienda que no haya violencia y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia para todos. Citando al Mayo, ¿ya escucharon lo que dice el señor? Háganle caso. La autoridad. Tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, pues que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos. No, pues ese es un asunto de ellos. Nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia. No queremos pérdidas de vidas. ¿Mande? ¿Confía en que atiendan su llamado? Siempre. El presidente de México es escuchado. ¿Criminales? Por todos. Más si se tiene autoridad moral. El presidente López Obrador dijo que el tema de la detención del Mayo y la carta que involucra al gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, han servido para avivar los ataques en su contra. Que volvió ya el hashtag de narcopresidente AMLO. Y que seguramente algo del dinero que se usa para posicionar este hashtag viene de los Estados Unidos. Ya volvieron a inyectarle dinero y yo estoy interesado a ver de dónde viene ese dinero, quién pompó, o sea, ¿es de Estados Unidos? ¿Es de alguna asociación de los bloques de derecha en el mundo? ¿Es de los que no nos quieren? Ese es el colmo, ¿no? Que un gobierno amigo, vecino, esté financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Intervencionismo. Tengo en la línea a Héctor de Mauleón, periodista, analista, escritor. Querido Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué te está pareciendo
lo del Mayo Zambada, la bomba después de la carta y lo que ha generado políticamente en Morena. La última vez que te entrevisté, hace unos cuantos días. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin saber cómo fue que el narcotraficante más antiguo y más importante de México, Ismael El Mayo Zambada, y uno de los jefes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López, quedaron bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos. El presidente se quedó, no solo sin datos, sino también sin los otros datos. Hoy dijo en su mañanera lo único que puede decir, que tras la entrega pactada por la compleja operación que dejó en poder del Departamento de Justicia a ambos narcotraficantes, no se han desatado enfrentamientos entre grupos criminales de Sinaloa y Durango. Todo lo demás es oscuridad. Ayer, de plano, se vio obligado a confesar, a los amigos se les tiene paciencia y no hay que desesperarnos. Aunque el presidente afirmó que su gobierno representa al pueblo y no es títere ni pelele de ningún gobierno extranjero, finalmente un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, decidió bajarle la cortina luego de 6 años de desplantes, de burlas y de una retórica supuestamente nacionalista que no hacía sino disimular las omisiones, las complicidades, la permisividad y la falta de resultados de su política de abrazos. Finalmente, el Departamentito de Estado, como lo llamó AMLO en una mañanera, se cansó de esperar. Estados Unidos había mandado toda clase de señales de que su estrategia para detener la devastación que está dejando a su paso el fentanilo no solo se dirigía a la captura de los altos jefes del narcotráfico, sino también a desmontar la complicidad entre narcos y autoridades mexicanas. Los casos de Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos eran pruebas claras de esto. López Obrador, sin embargo, mantuvo su retórica a pesar del fracaso descomunal de su política de abrazos y a pesar de la evidencia que mostraba que el cártel del Mayo Zambada y de los hijos del Chapo Guzmán había logrado en su sexenio un avance territorial y político inocultable. En las elecciones de 2021, como nunca antes, este grupo criminal actuó electoralmente sin ningún disimulo, no solo en Sinaloa, sino a todo lo largo de la costa del Pacífico. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo sabían y además, como se sabe, algunas de las pruebas de esta operación fueron entregadas en Washington por los partidos de oposición. El presidente, sin embargo, se atrevió a felicitar a los cárteles en otra mañanera. Se portaron muy bien, dijo. Siguió negando que en México se produjera fentanilo hasta que en marzo pasado admitió que esa sustancia sí se producía, pero poco. Hoy se ha hecho visible que, en el contexto de su propia campaña electoral, Estados Unidos decidió dar por terminada la simulación. No solo operó para que los dos líderes del narcotráfico se entregaran o fueran capturados, sino que además hizo evidente su falta de confianza en el gobierno de AMLO, que sigue colgando en el vacío, completamente al margen, mientras espera que el gobierno de Biden le hable con la verdad. No tiene datos ni sus famosos otros datos. A escasos 2 meses del fin de su gobierno, López Obrador entrega a Claudia Sheinbaum una relación bilateral completamente destruida. Para demócratas y republicanos, el fentanilo es un tema de seguridad nacional y un campo de batalla que debe librarse en México. Claudia Sheinbaum llegará a Palacio Nacional con un entorno sumamente adverso y en una condición de debilidad frente a los poderosos vecinos del norte. Vendrán los juicios del Mayo y el hijo del Chapo, y cuando López Obrador haya dejado el poder, comenzará el desfile de testigos protegidos que Estados Unidos va a aprovechar para llevar adelante su estrategia, no solo cortar de manera quirúrgica las cabezas de los cárteles, sin ayuda ni colaboración alguna del gobierno mexicano, como ya lo hizo con el Mayo y con el hijo del Chapo, sino emplear la información extraída de estos juicios para golpear la red de complicidades de los narcos con altos políticos y altos militares. Un exdirector del FBI ha declarado que el gobierno mexicano no solo protege a los cárteles, ha dicho que el gobierno mexicano son los cárteles. La señal es clara. El empleo de medidas unilaterales va a continuar porque la confianza entre las dos naciones ha quedado destruida. El Departamentito de Estado se cansó y viene una tormenta, no solo contra el gobierno que se va, sino también sobre México.